Voy a presentar sobre la información genética. ¿Qué es la información genética? La información genética se refiere al conjunto de características físicas, bioquímicas y fisiológicas que los individuos de una especie transmiten a su descendencia a través del proceso de herencia. Esta información está almacenada en el ADN o ácido desoxirribonucleico, presente en el núcleo de las células. Los genes, segmentos específicos de esta larga cadena de ADN, codifican aspectos puntuales de las características de los seres vivos. Términos clave: genotipo y fenotipo. El genotipo se refiere a la composición genética de un individuo, determinada por la secuencia de ADN en sus células. El fenotipo se refiere a las características observables de un individuo, ya sean físicas o de comportamiento. ADN o ácido desoxirribonucleico. El ADN es una macromolécula que contiene la información genética de los seres vivos. Está formado por nucleótidos y tiene una estructura de doble hélice. Cada nucleótido consta de una desoxirribosa, un grupo fosfato y una base nitrogenada. El ADN se encuentra en los cromosomas y es esencial para la herencia y la síntesis de proteínas. Alelo. Un alelo es una forma alternativa de un gen que se encuentra en la misma posición en los cromosomas homólogos. Los alelos pueden ser dominantes o recesivos y afectan el fenotipo de un individuo. ARN mensajero o ARNM. El ARNM es una molécula de cadena única que transporta la información genética desde el ADN en el núcleo hasta el citoplasma. Durante la traducción, el ARNM guía la síntesis de proteínas al especificar el orden de los aminoácidos. ARN de transferencia. RNT. El RNT es la molécula pequeña que actúa como vínculo entre el ARNM y la cadena creciente de aminoácidos durante la síntesis proteica. Cada RNT lleva un aminoácido específico y se empareja con su secuencia complementaria en el ARNM. Cromosomas. Los cromosomas son estructuras que contienen ADN y se encuentran en el núcleo de las células. Los organismos diploides tienen dos juegos de cromosomas homólogos o uno de cada progenie. ¿Cómo se transmite la información genética? Se transmite por la reproducción sexual. Combina las facciones genéticas de los progenitores. En este proceso, los genes se transmiten de una generación de seres vivos a una nueva. Puede darse de muchas formas específicas, pero todos los tipos de reproducción involucran el paso de los genes. ¿Para qué sirve la información genética? La información genética es el contenido del genoma, es decir, una serie de instrucciones muy específicas respecto a la forma y estructura de un ser vivo. Define también las dinámicas metabólicas y de desarrollo que le permiten formarse, crecer y llevar a cabo sus funciones como ser vivo. La genética es el estudio de la herencia biológica y de sus unidades mínimas de información, los genes. A través de la herencia genética, los seres vivos transmiten a su descendencia rasgos físicos, bioquímicos o morfológicos. Comprenderla es fundamental para detectar y prevenir enfermedades hereditarias y de trastornos cromosómicos. Importancia de la información genética. La importancia de la información genética depende del área, como medicina, terapia génica y evolución. Voy a empezar por la medicina. El estudio del ADN es esencial para comprender enfermedades y desarrollar tratamientos más efectivos. Las pruebas genéticas identifican alteraciones genéticas asociadas a enfermedades hereditarias.
permitiendo detección temprana y tratamientos personalizados. Siguiente, terapia génica. Introducir genes saludables en células enfermas o defectuosas para corregir problemas genéticos subyacentes. Siguiente, evolución. El ADN proporciona información sobre la herencia y evolución de los seres vivos, revolucionando la genética y abriendo puertas a investigaciones en medicina, agricultura y biología molecular. En resumen, la información genética se refiere al conjunto de características físicas, bioquímicas y fisiológicas que los individuos transmiten a su descendencia a través del proceso de la herencia. Esta información está almacenada en el ADN, codificado mediante una secuencia específica de moléculas llamadas genes. Cada gen codifica un aspecto puntual de las características del ser viviente. La manipulación del genoma es una herramienta poderosa que nos permite abordar enfermedades congénitas, diseñar alimentos y programar bacterias para fabricar compuestos específicos. O sea, la información genética es fundamental para comprender cómo se transmiten las características y los rasgos físicos de una generación. Muchas gracias por su atención.